Video divulgativo que preside la maestra María Guadalupe Tirado Asa, elaborado por la licenciada en Formación en Psicopatología Guadalupe Ortega González, y se abordarán las siguientes fuentes: línea del tiempo, historia de la psicopatología, páginas médicas y el DSM-4. Para poder hablar de la psicopatología se debe entender diferentes conceptos dependiendo de cada una de las épocas del momento histórico, basándose en la cultura, la filosofía, la medicina, la ciencia, la religión y la sociedad, entre otras, ya que gracias a esto se ha desarrollado la psicología y la psiquiatría. El concepto de enfermo mental ha cambiado mucho en los últimos años, ya que antes se les solía llamar como poseídos, locos, alienados o enfermos, pero hoy en día se les conoce como trastornados. Este cambio se ha basado en la epistemología. La epistemología es la ciencia del saber y las tendencias religiosas, culturales, filosóficas y científicas en ciertos momentos de la historia, y los cuales son los siguientes. El primero que se va a hablar es de la época de la demonología. Es de carácter religioso y explica la conducta normal que es gracias a, bueno, que es parte de fuerzas sobrenaturales, mejor conocidas como demonios o espíritus malignos, donde la única cura era el exorcismo realizado por ciertos sacerdotes especializados en eso o que podían realizarlos. En la época antigua y Grecia, en el año 1550 a.C. o antes de nuestra era, los egipcios dentro de sus templos crearon ambientes que estimulaban de forma creativa a los pacientes, y fue en esta época en que en el papiro de Herbes y en el de Edward Smith se descubrió el trastorno mental. En el siglo VIII antes de nuestra era, los griegos fueron los primeros que separaban el estudio de la mente con la religión y atribuyeron el origen de las enfermedades psiquiátricas a un origen natural. En los años 1450 a 350 antes de nuestra era, Hipócrates escribe el Corpus Hipocrático. Y ahí se menciona que los trastornos mentales son tratados como cualquier otra enfermedad. Entre los años 25 antes de nuestra era y 130 después de nuestra era, los romanos dijeron que las pasiones y los deseos insatisfechos eran los que producían las enfermedades mentales, y en los años 1625 al año 925, y después de que cayera el Imperio Romano, la cultura griega y la latina sufrieron una gran evolución. A esto surgió la Iglesia con más fuerza y regresó la demonología, que era la que explicaba que las enfermedades mentales eran por posesiones demoníacas. Renació la brujería y con esto el modelo extranatural de la enfermedad mental. En la época de la Edad Media, se cree que las enfermedades mentales, como ya se había explicado en la anterior por la demonología, son producto de brujería, de pactos con el diablo o de posesiones demoníacas. Pero también en esta época hubo avances enfocados en la ciencia, que es algo curioso. En 1247 se fundó el Hospital Real de Beltrán, que fue el primer hospital psiquiátrico en Europa. Y en 1409, el religioso Juan Gilalberto Jofre fundó en Valencia el primer centro dedicado exclusivamente al cuidado de enfermos mentales. En la época del Renacimiento y la época moderna, Dorothea Dix, 1802-1887, inició movimientos de higiene y dedicó parte de su vida al tratamiento de personas con enfermedades mentales, a cambiar su tratamiento. En 1893, el neurólogo francés Jean-Martin Charcot diferenció a los pacientes con lesiones orgánicas y aquellas con síntomas psicológicos o histéricos. También fue el primero en estudiar el trauma psicológico, tomando en cuenta los recuerdos traumáticos de la vida de los pacientes que se almacenaban en el inconsciente y separado de la conciencia, que es lo que permite percibir los síntomas físicos. En 1896, Sigmund Freud descubrió que el ser humano tiene algo más que el consciente, y por primera vez se creó el término psicoanálisis en el siglo XX. Y en el año 1938
comenzó la terapia electroconvulsiva. En la época de la Ilustración, Cornelio Agripa rechazó con firmeza el modelo demonológico, dijo que no servía, que no era verdadero y describió la defensa de las mujeres. Fue por esto por lo que era considerado un feminista adelantado a su época. En la época del movimiento de la Reforma, Philip Pinel de 1745 a 1826 fue un líder de los hospitales mentales franceses. Creía que lo que necesitaban era ser tratados como humanos y necesitaban diferentes tratamientos. Pero fue cuando el 25 de mayo de 1815 la Cámara de los Comunes británica ordenó la investigación parlamentaria de los manicomios de Inglaterra, en el cual descubrieron que eran tratados de forma brutal, que los azotaban, los encadenaban, los apaleaban a todos los pacientes, además de que los tratamientos eran sangrados y con vómito. Una vez que ya se conoce un poco de la historia de la psicopatología, procedemos a explicar algunos de los conceptos de la misma. La psicopatología es una ciencia que estudia las desviaciones patológicas de la vida psiquiátrica, especialmente la psicosis y las psicopatologías, y que constituye una base científica de la psiquiatría según Deutsch en 1976. Lemos 2000 menciona que la psicopatología es el estudio sistemático y científico de la etiología, sintomatología y proceso de la conducta normal. Por otra parte, y un poquito antes, Maher en 1970 dijo que la psicopatología es la ciencia de la conducta desviada, la ciencia experimental, cuyo objetivo es llegar a la formulación de principios y de leyes generales que permiten explicar muchos y muy diversas alteraciones de la conducta. Asimismo, Monedero, un poquito después que fue en 1973, mencionó que la psicopatología es un principio de la ciencia positiva que estudia a la psique enferma. Las enfermedades mentales. Bueno, para empezar a hablar de las enfermedades mentales tenemos que entender que los trastornos mentales constituyen un gran reto para la prioridad de la salud pública moderna, debido a que estas son de las causas más importantes de la morbilidad de atención primaria y que pues producen una considerable discapacidad. Causas de los trastornos mentales. Bueno, las causas es una combinación de factores biológicos, genéticos, psicológicos, emocionales, psicosociales, así como también cognitivos, ambientales y sociales. Y los síntomas son necesarios para el quehacer del médico. Bueno, en esta ocasión vamos a abrir un paréntesis y vamos a hablar acerca de qué es el síntoma y qué es el tratamiento. Bueno, el síntoma es en la medicina una manifestación de una enfermedad. Los síntomas son necesarios para el quehacer de un médico. La información que da un síntoma proviene en realidad de dos sujetos. Uno es aquel que da los síntomas, que es el paciente, y el segundo es aquel que interpreta la información, que es el médico. Y el trastorno. Bueno, el trastorno es un sinónimo de enfermedad con connotaciones un poco más suaves. Según la Real Academia de la Lengua, el trastorno es una alteración leve de la salud. Cerramos este paréntesis y ahora sí vamos a regresar al tema de la psicopatología. En la psicopatología existen varios criterios. Uno de ellos es el criterio social, el cual habla acerca de los comportamientos esperados por los congéneres, la cultura, la adecuación del rol social y no siguen las normas y las leyes establecidas. También existen los criterios subjetivos o intrapsíquicos, los cuales son el propio individuo, es el que dicta su estado, su situación, lo que suele llamarse como las quejas de que no son felices, la angustia personal, así como las manifestaciones verbales y corporales que solemos tener, la incapacidad de afrontar los problemas y de la resolución de los mismos. Por último, los criterios biológicos. Estos son muy importantes. Según Callahan, en 1971, citado por Peloche en el 2008, son elementos de naturaleza no psicológica. Las diferentes psicopatologías son fundamentalmente la expresión de alteración y o disfusión del modo normal del funcionamiento, tanto en la estructura como en lo biológico que lo sustenta.
Estas alteraciones pueden estar causadas por acción de los agentes patógenos externos, con su clasificación gris, por la carencia de determinados elementos constitutivos que se clasifican con el prefijo A, y a su vez por la ruptura en el equilibrio normal de diferentes procesos, elementos o estructuras involucradas, que se clasifican con el prefijo hiper e hipo. Ahora voy a centrarme en los trastornos de la infancia y la adolescencia. En este me basé para sacar la información en el DSM-4. El primero de que se va a hablar es el retraso mental. El retraso mental se caracteriza, bueno, es la capacidad intelectual significativamente inferior al promedio que lo acompaña de las limitaciones significativas de la actividad adaptativa propias de los menores, como puede ser la comunicación y de las áreas, afecta a dos de las siguientes áreas de habilidades, como son la comunicación, el cuidado de sí mismo, la vida doméstica, habilidades sociales intrapersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas, funciones, trabajo, ocio, salud y seguridad, entre otras. Su inicio debe ser inferior a los 18 años de edad y el retraso mental puede ser leve, moderado o grave. ¿Cómo se diferencian estas? De la siguiente manera. Se utiliza el coeficiente intelectual. Para que una persona pueda decirse que no tiene retraso mental, el coeficiente intelectual normal es de 70. El coeficiente intelectual para que tenga un retraso mental leve es de 30 a 50. Si este es de 20 a 30, el retraso mental es moderado, pero si es de menos de 20, entonces el retraso mental es grave, muy grave. También existen trastornos del aprendizaje, que son muy específicos y muy basados en la edad, en la niñez. Se diagnostican los trastornos del aprendizaje cuando el requerimiento del individuo en lectura, cálculo o expresión escrita son sustancialmente inferiores a lo esperado por la edad, la escolarización o el coeficiente intelectual, según lo indican varias pruebas realizadas individualmente a los menores. Los trastornos de aprendizaje suelen asociarse por la desmoralización, la baja autoestima o el déficit en habilidades sociales. El primero del que se va a hablar es el trastorno de la lectura y se caracteriza esencialmente por un rendimiento en la lectura diferente al promedio. Esto se basa en la precisión, la velocidad, la comprensión lectora, evaluadas mediante las pruebas individuales, y este trastorno también es conocido como dislalia. El trastorno de la lectura afecta principalmente la capacidad aritmética, que se sitúa por debajo de lo esperado según su edad cronológica, su coeficiente intelectual y su nivel de escolaridad. Y ese trastorno también es conocido como discalculia. El último del que se habla es el trastorno de expresión escrita. Esta es una habilidad. La habilidad de la escritura es por debajo de los demás. Esto se refiere a cuando el niño no completa las palabras, las escribe muy juntas, las escribe muy separadas, no tiene un límite en los tamaños de las letras. Entonces afecta todo esto y también es es esperado por la edad cronológica, la escolaridad y el coeficiente intelectual. Y ese trastorno también es conocido como disgrafia. Entre todos estos trastornos existe el trastorno de las habilidades motoras. Ese trastorno nos lleva al trastorno del desarrollo de la coordinación. Esto asocia retrasos con el área del desarrollo motor, la motricidad fina y la motricidad gruesa. Otros trastornos asociados pueden incluir el trastorno fonológico, trastorno del lenguaje expresivo y trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo. El trastorno del lenguaje expresivo se asocia con la frecuencia de que son retraídos socialmente, algunos también afecta a algunos trastornos mentales, como se puede considerar por el déficit de atención con hiperactividad. El trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo
Una alteración tanto del desarrollo del lenguaje receptivo como del expresivo, verificada en las puntuaciones obtenidas por algunas evaluaciones que se le hacen en el desarrollo del lenguaje. Eh, y el trastorno fonológico, antes llamado también el trastorno de desarrollo de la articulación, se caracteriza esencialmente por la capacidad o incapacidad para utilizar los sonidos del hablante propios para la edad o el idioma del sujeto. El tartamudeo, la característica esencial del tartamudeo es un trastorno de la fluidez normal estructural o temporal del habla inapropiada del sujeto, cuando empiezan a repetir mucho una sílaba o una frase. Ahora se va a hablar del trastorno generalizado del desarrollo. Estos trastornos suelen ser el trastorno autista, Asperger, el trastorno Rett, desintegrativo infantil. Vamos a empezar con el trastorno autista. Se caracteriza, es la presencia del desarrollo marcadamente anormal o deficiente en interacción y comunicación social del repertorio sumamente restringido de las actividades e intereses. Algunas de las características son la empatía poca o nula, no contacto físico, tienen cierta seguridad en las cosas planas, lisas y en las esquinas. Las habilidades sociales son pocas o nulas, tienen movimientos muy estereotipados, disfrutan nulo con otros, prefieren hacer las cosas solos, algunos tienen problemas de lenguaje, son rutinarios, inexpresivos, sensibilidad auditiva, poca capacidad simbólica, o sea, poca capacidad imaginativa, no tienen filtros al hablar y tienen habilidades para ciertas cosas. Algunos tienen ciertos tics. El trastorno autista se tiene que detectar antes de los 3 años. En algunos casos los padres pues presentan cierta preocupación por el desarrollo del niño desde el nacimiento y un poquito después, dadas la falta de interacción social. En el trastorno de Asperger, las características son una alteración grave y persistente de la alteración social y el desarrollo de patrones de comportamiento, intereses, actividades restrictivas y repetitivas. El trastorno puede dar lugar al deterioro clínicamente significativo social, laboral, entre otras áreas importantes del individuo. Otras características son que son poco empáticos, habilidad social disminuye, el deterioro de las áreas importantes, son retraídos, tienen cierta inteligencia para ciertas cosas, poca capacidad simbólica, o sea, imaginación, no tienen contacto visual, no tienen contacto físico con las personas, poca capacidad para disfrutar de ciertas cosas con otras personas, pero disfrutan más estando solos. Son rutinarios y tienen movimientos fuera de lo normal. El siguiente trastorno es el trastorno de red. Una característica esencial es que es un desarrollo de múltiples déficits específicos tras un periodo de funcionamiento normal desde el nacimiento. Los sujetos no presentan un periodo perinatal y prenatal aparentemente normal. El trastorno de Rett tiene su inicio antes de los 4 años de edad habitualmente. Durante el primero o segundo año de vida puede tener una carga hereditaria. Ojo, el trastorno de Rett es únicamente para niñas y algunas de las características son las siguientes. Falla genética. Desarrollo normal del nacimiento. Llega un momento en su vida en el que este desarrollo normal se detiene y empieza un retroceso en el proceso evolutivo. Retraso en las habilidades de motricidad, retraso en el lenguaje, retraso en habilidades sociales, en habilidades expresivas, movimientos estereotipados algunos, retroceso cognitivo y de esfínteres. Y el trastorno desintegrativo infantil, este sí afecta a niños y niñas. Una característica esencial es la marcada regresión de múltiples áreas de actividad tras un periodo de por lo menos 2 años. Este trastorno solo puede diagnosticarse si los síntomas van precedidos por lo menos 2 años del desarrollo, o sea, después de los 2 años del desarrollo, y su inicio es antes de los 10 años de edad. Las características son desarrollo normal del nacimiento,
nacen, crecen normal y poco antes de los 10 empieza todo este retroceso. Retroceso en la habilidad, motricidad fina y gruesa, retroceso en el lenguaje, retroceso en el social, en lo expresivo, retroceso cognitivo y movimientos estereotipados. El siguiente trastorno que se va a hablar es el trastorno por déficit de atención. Y este se marca en tiene diferentes connotaciones. Una de ellas es con hiperactividad, con impulsividad y el no especificado. La característica esencial del TDA es un patrón persistente de la desatención y o hiperactividad, impulsividad, que es más frecuente y grave por lo observado habitualmente en los sujetos de nivel de desarrollo. Puede aparecer antes de los 9 años, pero puede ser diagnosticado después de los 7 años. 7 años, perdón. Las características del TDA son dificultad en dos o más áreas del desarrollo, hacer pruebas claras del deterioro de alguna área, esto puede hacerse con resonancias magnéticas o tomografías. Los síntomas no aparecen en trastornos como esquizofrenia, etcétera. Se tiene que detectar con específicamente la sintomatología del TDA o TDAH. No presta atención, se equivoca fácilmente, dificultad para reorientar su atención, son rutinarios, dificultad para realizar actividades de procesamiento secuencial, dificultad para prestar atención en dos actividades simultáneamente. A menudo suelen cometer muchos errores, parecen no oír cuando se les llama, con frecuencia no siguen instrucciones, abandonan actividades que requieren un esfuerzo mental, pierden cosas que de verdad necesitan y se distraen con ruidos muy extraños. TDAH, características, o sea, H es con hiperactividad. Se mueve y o retuerce de forma nerviosa, se levanta de la silla, a menudo corre o salta cuando no deberían, tiene dificultades para hacer tranquilamente actividades, tienen movimientos continuos y hablan excesivamente. Y TDAH y cosa con impulsividad. A menudo se les escapan respuestas antes de terminar preguntas, dificultad para esperar su turno, con frecuencia interrumpen o se entrometen. Aunque algunos conozcan las reglas, son incapaces de pensar en las consecuencias de sus actos. Con frecuencia reciben castigos de padres o profesores ya que consideran que no siguen las normas voluntariamente y sacan poco provecho de sus experiencias. El siguiente trastorno es trastorno de déficit de atención con hiperactividad no especificada. Esta categoría, bueno, incluye síntomas de hiperactividad, síntomas de impulsividad, pero no las necesarias para poder detectar alguno de estos. Cuando no se puede detectar uno de los dos, entonces se marca que es TDAH no especificado. Trastorno disocial o conductor disorder, perdón. Afecta a niñas y niños de manera diferente. Las niñas tienen menos probabilidades de ser agresivas físicamente. En cambio, ellas se fugan de sus casas, mienten, abusan de sustancias y algunas llegan incluso hasta prostituirse. Los niños tienden más a meterse a peleas, robar y cometer actos ilícitos. Algunas de las características es que son egoístas, no se relacionan con los demás, carecen de sentido de culpabilidad, tienden a malinterpretar el comportamiento de las personas como una amenaza y reaccionan de cierta manera agresiva. Emprenden acciones intimidatorias como amenazas o peleas fuertes, pueden ser crueles con los animales, pueden dañar bienes, especialmente provocan incendios, mienten o roban con facilidad. Negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante se caracteriza esencialmente por un patrón recurrente de comportamiento negativo, desafiante, desobediente y hostil. Sus características son excesos de cólera, discusiones con adultos, desafiar activamente, negarse a cumplir las demandas o normas ya establecidas por los adultos, llevar a cabo deliberadamente actos que molestarán a otras personas, acusar a otros de sus actos o de sus cosas
o problemas de comportamiento, ser quisquillosos o sentirse fácilmente molestados por otros, mostrarse iracundos o resentidos y ser rencorosos. El siguiente trastorno del que se habla es el síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, y afecta a 1 de cada 800 recién nacidos. Las características incluyen, algunas características físicas del síndrome de Down incluyen cara aplanada, especialmente en el puente nasal, ojos de forma almendrada rasgados hacia arriba, cuello corto, orejas pequeñas, la lengua tiende a salirse de la boca, manchas pequeñas diminutas en la iris del ojo, manos y pies muy pequeños, el pliegue de la palma solamente tienen un pliegue aquí en la palma de las manos, los dedos meñiques son pequeños y son encorvados en dirección hacia el pulgar, tono muscular débil y ligamentos flojos y estructura baja en la niñez y adultez. Otro síndrome es el síndrome de Klinefelter. Es una afectación genética que sucede en hombres cuando tienen un cromosoma X extra. Proporciones corporales anormales en las piernas largas, tronco cortos, hombros igual al tamaño de las caderas. Agrandamiento anormal de mamas, ginecomastia, infertilidad, problemas sexuales, vello púbico axilar y facial menor a la cantidad normal, testículos pequeños y firmes, estatura alta y tamaño reducido del pene. A continuación se va a hablar acerca de los trastornos de la adolescencia. El primero del que se va a tratar es la anorexia. Bueno, como sabemos, la anorexia es cuando los adolescentes tratan de no comer, no comen o cambian ese alimento por pastillas, suplementos alimenticios que les hagan sentir satisfechos y no ingerir alimentos. Esto es excesivo por conseguir el cuerpo perfecto y bajar de peso. Consiste en diferentes síntomas y un es el cognitivo emocional, que es la insatisfacción por la imagen corporal y el deseo de bajar de peso. El conductual, que son conductas orientadas a perder peso, y por los biológicos, que es la malnutrición. El otro es la bulimia. Normalmente las alteraciones aparecen tras un periodo prolongado de ayuno y siguen con sentimientos de culpa, son atracones después de ese periodo y sigue un sentimiento de culpa, ansiedad y empeoramiento de la imagen corporal, por lo cual vuelven a se ocasionan vómito y tienden a tener otros episodios más de ayuno. Y la depresión suele ser una característica de un acontecimiento negativo de irritabilidad y suele sustituir a la tristeza. Suele haber manifestaciones conductuales como peleas, protestas y rebeldías. Y por último, la ansiedad es una de las formas más frecuentes de la psicopatología. Los trastornos de ansiedad en la infancia pueden cambiar su expresión clínica según su edad. Esto se basa mucho en los miedos de la infancia que en la adolescencia se sustituyen por miedo al fracaso escolar, a la competencia social y a las cuestiones de salud. Y por último, la bipolaridad. La bipolaridad tiene criterios diagnosticados, son mínimos a los de la edad adulta, pero sí tienen algunas peculiaridades. En mayor porcentaje de periodos mixtos, mayor tendencia a ciclos rápidos, síntomas maníacos e hipomaníacos, niveles de irritabilidad, elevados porcentajes de comorbilidad de TDA, TDAH y trastorno de la conducta perturbadora. Estos son todos los trastornos que se vieron en psicopatología del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Este es un video, es una tarea, video divulgativo. Voy a dejar los links en cada información y también en la cajita de la descripción. Gracias y hasta luego.